Bueno, preséntate un poquito, yo creo que queremos saber a qué te ¿Ya? dedicas para que te vayamos conociendo. Ok, mira, mi nombre es Boris Cariaga, soy kinesiólogo. eh, Estoy a cargo de la página o del Instagram de Kinesiología del Dormir. Algunos dicen Kinesiología del Sueño, pero Kinesiología del Dormir. Eh, Tengo formación en el área de adulto mayor, un poco de ejercicio, y con el tiempo me he ido poco a poco metiendo más en el tema del sueño. Así que ahí surgió, en esta época de pandemia, surgió este Instagram, como muchas otras personas creo que hicieron actividades similares. Y poquito a poquito hemos ido intentando que vaya creciendo la cuenta, que es una cuenta pequeñita todavía, pero ha dado bonitos frutos. Pues esta misma actividad ya igual es súper estimulante para poder seguir subiendo contenido, a pesar que a veces cuesta un poquito. Sí, efectivamente, porque, bueno, muy poca gente le da la importancia del sueño, ¿no? Hay que dejarlo súper claro que es uno de los pilares para lograr cualquier cambio que uno desee, ya sea estético, salud, o Exacto. sea, es trascendental. Y bueno, te tinca si empezamos para que vayan llegando las Sí, personas. Bueno, en Chile hay que dejarlo súper claro que somos el segundo país más sedentario del mundo bueno, pucha, nos va afectando cada vez más desde toda la edad, especialmente en adulto mayor. Entonces, ¿cómo ves tú la promoción de la actividad física hacia el adulto mayor? mira, yo trabajo específicamente o estoy contratado específicamente por el programa Más Adultos Mayores Autovalente. Ujú. Entonces, yo creo que vivió como en carne propia todo este proceso desde cuando se creó el programa en 2015 y se lanzó esta política pública de salud, de cómo el gobierno ha ido intentando que las personas mayores en sus comunidades intenten realizar un poco más de ejercicio físico o de actividad física. Eh, yo siento que el kinesiólogo o los profesores de educación física que están trabajando en salud, tenemos esto en la cabecita de que el ejercicio es como la píldora que hace bien para un montón de cosas. No quiero decirle mágica porque no quiero quitarle la evidencia o la trascendencia al ejercicio, pero yo creo que se están haciendo cosas, pero siempre falta, porque la manera de llegar a la población mayor sobre todo es súper complejo. Hay personas mayores que creo que en algún momento alguien lo comentó en un live, no estoy seguro, uno ve de repente personas mayores que no han hecho ejercicio físico en su vida, entonces fueron al colegio, estudiaron 2, 3 años de básica, o como se llamase antes, y ahí tuvieron alguna vez alguna clase de educación física, pero desde ahí en adelante jamás se le tomó la importancia de moverse un poco más, o que entendieran que moverse más significaba un bien para un montón de cosas adyacentes. Entonces, yo creo que se están haciendo cosas, pero todavía falta un montón. Todavía falta de que desde mucho antes que una persona mayor llegue a los 60, 65 años y entienda de que debiese moverse, que debiese, aunque sea caminar un poco más, a pesar de que hay un montón de discusión con el tema de caminar a paso normal, puede ser o no beneficioso, pero por último, que esta educación parte desde mucho antes, que los profesores quizás de educación física tengan más herramientas en la parte pedagógica en el colegio, en el liceo, para el día de mañana estos alumnos no solamente asocien clase de educación física, a jugar a la pelota, a jugar básquetbol, como yo lamentablemente lo asocié en mi Claro, enseñanza básica y media. Entonces, eso, yo creo que estamos avanzando, pero aún falta un montón todavía. Siento que se están preocupando, que las normativas van a ese lado de hacer que las personas mayores se muevan un poco más, pero siento que todavía falta el tema. perfecto. Y ahí, por ejemplo, ¿qué tú como profesional, qué recomendaciones harías para estos programas? Ir mejorándolos poco a poco, yo creo. Porque, Mira, yo tampoco es que me siento como un experto en ejercicio, uno intenta aprender y todo, pero creo que lo que más siento que falta es este trabajo como multidisciplinario, que no solamente venga la persona y se siente o hagamos algún tipo de actividad física, sino que efectivamente, parte de la parte educativa, la parte emocional, es como el tema del dolor cuando hablan, que es multifactorial. Entonces siento que la práctica o la adherencia a actividad física o ejercicio físico tiene que ver con multifactorialidad, la parte educativa, la parte de la acción. Entonces, muchas veces nosotros como profesionales nos podemos enfrascar en que las personas realicen ciertos tipos de actividades,
pero el adulto mayor o la persona X, quizás no le gusta hacer ejercicio o no le gusta ese tipo de ejercicio. Y quizás por eso mismo las actividades como la zumba, samba, como se diga, han tenido tanta adherencia porque siento que a la gente le gusta moverse con eso. Y a Claro, pesar de que nosotros quizás en la parte científica podamos decir, no, pero esto, no, yo soy profesor, yo soy kinesiólogo, yo no hago zumba, yo no bailo con mis pacientes, chuta, pero hay gente que le encanta hacer eso. Entonces, también hay un montón de posiciones que nos podemos plantear con respecto a cuando abordamos a una persona para que haga un poco más de ejercicio. A mí en lo personal me gusta mucho hacer pesas. Entonces, hay una cosa que disfruto, pero estoy seguro que a un montón de otras personas le da lo mismo. Se asquean, se sí, aburren, le da lata. Entonces, es súper entendible. Por eso siento que falta un poco más de un abordaje multiprofesional, un equipo más completo, no solamente el encargado de que haga actividad física, sino que ver todos otros factores más sociales, económicos, psicológicos, de cómo podemos hacer que las personas lleguen más a moverse un poco más. Y que eso trascienda en el día de mañana. No solamente se muevan estos par de semanas que están con uno y después están todo el día viendo tele y no hacen nada más. efectivamente. Pero ahí como profesional, ¿cuál crees que es una actividad o el mejor ejercicio que podríamos denominar que podría impactar mejor en su funcionalidad? Mira, interesante la pregunta. Creo que hay un montón de tipos de ejercicios que podemos hacer, pero si me baso como en la parte mucho más científica, me atrevería a decir que cuando trabajamos con personas mayores, yo clasificaría el ejercicio en como dos ideas principales. La Perfecto. primera, el trabajo de extremidades inferiores, que la literatura ha mostrado que las extremidades inferiores en personas mayores tienden a perder mucho más fuerza, actividad, flexibilidad, potencia. Y el otro lado es que este trabajo sea principalmente llevado en algún punto al trabajo de potencia. Entonces, extremidades inferiores, trabajo de potencia, que en teoría es el ejercicio o los tipos de ejercicios que más beneficio a nivel de funcionalidad podríamos tener en personas mayores. Ujú. Muchas veces vemos, y lamentablemente puede que no sea muy querida la opinión que voy a dar, pero muchas veces vemos a personas que hacen que la persona mayor se sienta en la silla y con una bandita elástica levante el pie sentadito. Y ese tipo de ejercicio, que si bien ya es un ejercicio porque tiene repetición, está estructurado, buscamos un beneficio, muchas veces tiene una intensidad mucho menor a la intensidad que la persona mayor requiere para Cierto. llegar al consultorio o llegar al gimnasio. Entonces hay que buscar e intentar dosificar de acuerdo a intensidades que realmente significan un beneficio positivo a la persona mayor o depende del rango etario que estemos trabajando. Yo en general siento que de los 60 para abajo no sé nada, pero 65, 60 para arriba siento que me puedo defender un poquito más con respecto al manejo de ejercicio en personas mayores. Claro. Y de alguna forma, con tu experiencia a través de actividades más funcionales, es decir, qué es lo que haga en el día a día ese adulto mayor, porque mucho adulto mayor, si bien cuida a su nieto o bien muchas veces trabaja, hace estos trabajos que son para arreglar las casas, por a veces Mm. motivos, siguen trabajando, eh, buscas esa individualización, por ejemplo. Mira, yo creo que depende un poquito del contexto. Yo, en el programa que estoy, son trabajos grupales. Entonces, y el programa que tiene que ver con sueño también es grupal. Entonces, buscar esa especificidad es complejo. Se intenta, sí, pero es súper complejo cuando tiene grupos de 15, 20, 30 personas. Poder intentar hacer que los ejercicios sean un poco más individuales, complejo. Poder prescribir es complejo. Así que lo que intento de manera general, intentar buscar un pool de ejercicios que tengan que ver con funcionalidad, que tengan que ver con trabajo de extremidades inferiores y que finalmente ese trabajo de fuerza lo llevo a potencia en algún punto de las sesiones. Entonces, eso es lo que intento hacer cuando se trabajaba, porque ahora yo estaba a puro COVID, Claro. puro métale hisopo, hisopado, porque lo único que estamos haciendo en esta fecha, por lo menos en APS. Ah, perfecto, atención primaria, mira. Y lo otro, ¿quién crees que responde mejor, o mejor dicho, quién se adhiere mejor a estos programas? ¿El hombre o la mujer? O viceversa. No, yo creo que es como, casi como cultura general, es como que la Perfecto. mujer es la que adhiere más. Ya. Yo creo que, como te decía antes, cuando abarcamos personas en general deberíamos trabajar en un equipo más grande. Ver estos factores de por qué una mujer efectivamente es la que más participa en este tipo de actividades
y los hombres tienden a ser un poco más reacios en pedir ayuda, en acercarse a la salud, en participar en actividades distintas. No sé qué lo definirá, pero en la práctica, no sé, uno puede tener un 90-80% de mujeres y el otro 10-20% son hombres. Entonces, mujeres todo el rato. De hecho, es súper importante eso, que ojalá sigan ese ejemplo, porque de otra forma la mujer tiene que trabajar esta fuerza, así que ojalá vayan a tu programa, de verdad que es súper importante. Sí. Y ojo, o sea, yo me imagino que hay varios kinesiólogos y los que no son kinesiólogos, por último, sepan que a nivel nacional, antes de la pandemia y ojalá que después de la pandemia, está este programa más adulto mayor autovalente en APS, eh, y está a nivel nacional. Entonces tenemos no sé más de cuántos consultorios, CEFAM, a nivel nacional que tienen programas de ejercicio físico para personas mayores que intentan trabajar la funcionalidad, intentan trabajar la estimulación cognitiva. Entonces, si tu abuelo o tu abuela o alguna persona mayor que conozca necesita, dile que se acerque al consultorio. Si normalmente hay una gran cantidad de programas que la gente no conoce y tenemos esta idea asociada de que ir a hacer familia al consultorio, ir al médico, hay que tener un remedio, pero hay un montón de profesionales, la gran mayoría no son médicos, profesores de educación física, trabajadores sociales, psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, que hacemos un montón de intervenciones que no tienen que ver con dar un medicamento. Saludo a los chicos que están ahí, muchas gracias por el apoyo. Que los colegas ahí te estén apoyando, eso es súper importante. Sí, se siente la buena vibra en la red y eso es muy, muy genial. Sí. Y aquí vamos con la pregunta de esto. ¿Crees que los programas de actividad física del adulto mayor contemplan la actividad del sueño? En general, estoy hablando de los programas. Mira, yo creo que, a ver, es que mira, a mí me pasa que en este momento de mi vida siento que respiro y como y me baño y pienso en temas sueño y ejercicio. Como que mi vida se basa en estos últimos meses sobre estos temas. Entonces, lo tengo como muy arriesgado en este momento y cada vez que veo cosas, siento que veo este tema de sueño y ejercicio en todos lados. En las redes sociales, que algún colega lo nombra. A mí me da la impresión que se está hablando mucho más de este tema. Pero quizás de años previos, cuando yo quizás no estaba tan metido en esto, o en la misma formación de pregrado, el tema del sueño era súper escaso. Me pasaron en neurofisiología, si no me equivoco, el ramo, como en segundo o tercer año, como el tema del sueño, las fases, etcétera, pero quedó ahí. Entonces ya, sueño importante, tiene fases, listo, ahí. Pero nunca lo vi como aterrizado como a la práctica clínica o al abordaje más como de evaluar a una persona cuando llega contigo. Más allá de lo que quizá uno intentaba decir, ¿y cómo duerme? Y me quedaba ahí, no, duermo bien, no, duermo mal. Pero siento que, no, yo creo que objetivamente me atrevería a decir de que todavía falta mucho. Pero sí siento que es un tema que cada vez se habla mucho más. Mucho, mucho más. Y eso me gusta harto, harto. Y veo muchos colegas en las redes sociales, y no sé si estará influenciado por el Instagram que tengo, que estoy asociado a este tipo de colegas, que suben información del sueño. De hecho, el Juanma tiene una página y el otro día me etiquetó en una publicación de sueños y ejercicios de fuerza en personas mayores. Entonces, yo siento que los colegas cada vez más poquito a poquito están intentando ver este tema, o aprendiendo un poquito más, porque a pesar de que a mí me gusta, yo todavía siento que hay un montón de información que aún no sabemos por qué, para qué o cómo aplicarla en el día a día. Entonces, por eso fue la creación de este Instagram, intentar juntar esta información para que poder tener una especie como de referencia para buscar información con respecto a cómo tratar a estas personas. ¿Y cómo evalúas tú el sueño? ¿Le preguntas a la persona? ¿Hay un test? Mira, súper interesante porque en Chile yo creo que partió este tema en la atención privada. Yo conocí el tema del manejo del sueño en la atención en privada y aún tenemos muchos centros del sueño a nivel nacional. Siento que no hay ningún centro del sueño público, a menos que alguien me diga, me lo corrija y que me explique dónde está y me enseñe. Pero tengo muchas referencias de centros privados de trastornos del sueño. Entonces, bajo ese contexto ideal, donde económicamente no daría lo mismo, tenemos el gold estándar, que son las polisomnografías, que es un examen de diagnóstico utilizado para evaluar el sueño, para evaluar los trastornos del sueño. Y la polisomnografía, como dice su nombre, poli, de harto, somno, de sueño, grafía,
es un conjunto de muchos gráficos que los mandan a hacer los médicos, odontólogos, los neurólogos especialistas en sueño, y lo pueden tomar profesionales como enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos médicos, y es un examen que intenta ver desde la actividad cerebral, pulmonar, respiratoria, temperatura, saturación, movimiento muscular de ojos, mentón, extremidades inferiores, extremidades superiores, patrones respiratorios. Entonces, es un conjunto de pequeños exámenes en un examen grande para poder diagnosticar durante la noche qué está pasando con la persona, cómo es capaz de llegar a sueños más profundos, sueños más superficiales, si hay un componente más físico, más neurológico. Ese es el gol estándar. Pero, como te digo, tiende a estar más en salud privada. Y poder acceder a esto, por lo menos yo en el 2014 que trabajé en un centro del sueño, valía, en ese año 2014, tomando que estas cosas sube y sube y sube, valía 280.000 pesos el examen. Y era el lugar más económico que había en Concepción, porque soy de Concepción, trabajaba ahí antes. Entonces, el actual no sé cuánto estará, yo imagino que es mucho más alto. Y ese sería el gol estándar. Si yo tuviera todos los datos, yo, si me llega alguien con problemas del sueño y uno empieza a evaluar más, se derivaría al médico para que lo evalúe, a un neurólogo idealmente, y pueda quizás mandar a hacer una polisomnografía. ¿Qué pasa? Que en APS, en salud pública, los recursos económicos de muchas personas mayores, hasta de nosotros mismos, para poder trabajar son escasos. Entonces, ¿qué hacemos? O lo que intento hacer, hay escalas que están dentro de las valoraciones geriátricas integrales, o son escalas más que nada para ver cómo está el sueño, uno de los componentes. Y hay tres que siempre recomiendo, que siento que son un poco más utilizadas de manera general, que está la de Pittsburgh, la Edward y la EASY, que es el índice de severidad del insomnio. Me acordé, porque siempre se me olvida. La EASY, siento la que más tiendo a ocupar porque es súper breve, y es un pequeño cuestionario donde la persona va dándole una especie como de, con alternativas, para poder clasificar qué tan mal o qué tan bien siente que está durmiendo. Entonces, es súper breve, yo creo que te demoras como de 5 a 10 minutos, dependiendo de la persona que esté evaluando, para que te pueda responder. Y te da una aproximación de qué tan severo puede ser el insomnio que presenta la persona. Entonces, Easy para mí sería como la que pudiese más aterrizar al día a día, siendo que si no tenemos recursos, si no podemos derivar al neurólogo, o para hacer un screening inicial, ¿ya? Y eso siempre lo asocio con más o menos ver la cantidad de horas de sueño que lleva la persona. Quizás más adelante lo conversemos un poquito más, pero es otro factor que siento que se repite mucho. La gente mayor, sobre todo, tiende a decir harto, no, es que duermo súper mal, duermo poco, y uno empieza a evaluar las cantidades de horas de sueño, y no sé, la persona está durmiendo 5 o 6 horas, se acuesta a las 8 de la tarde, 9 de la noche, está despertando a las 4 3 de la mañana. Entonces, intentar ahí quizás jugar un poco más con el encuadre de los horarios de sueño más que con la cantidad, porque 5 o 6 horas sería una recomendación mínima en personas mayores para dormir. Ojo, mínima, no es la ideal, es la mínima. Perfecto. Importante esa estrategia, porque de una u otra forma el adulto mayor también sufre de muchas cosas que nosotros no sabemos. O sea, nosotros entrenamos y la vida personal de ellos, en este caso los pacientes, juega un papel fundamental que muchas veces pasa a llevar el sueño, que es tan importante en esta escala. Exactamente. Entonces te pregunto, ¿cómo podemos de una u otra forma hacer entender a estas personas que el sueño es importantísimo? Mira, si tuviera la respuesta, creo que habría mucha solución para un montón de cosas. Yo lo que he intentado hacer es intentar enseñarle a los compañeros de trabajo, a los colegas, intentando visibilizar un poco el tema del sueño, porque como ocurre de noche, que es algo obvio, no lo evaluamos, no lo vemos. Entonces, pasa mucho que se invisibiliza como no vemos algo. No es como que la persona llega cojeando y uno dice, oh, le debe doler alguna parte de la pierna, porque visiblemente se nota. Pero una persona que durmió mal, una noche, 2 noches, 3 noches, perdón, puede que ande un poco decaído, pero pasa muy, perdón los flight, pero muy piola. Entonces, no nos damos cuenta en el día a día, la gente lo tiende a normalizar, sobre todo las personas mayores tienden a normalizar mucho que duermen mal, porque dicen, no, estoy viejo. Lamentablemente,
como que se achacan solos con respecto al tema y si uno es capaz de poder educar, enseñar y explicar con respecto a lo que sucede con respecto al sueño en nosotros, en general a medida que vamos creciendo, madurando, podríamos quizá ayudar un poco a mejorar, porque yo creo que cuando hablamos de sueño, lo que creo que todos hemos escuchado alguna vez son las pautas de higiene del sueño, que tiene que ver con la televisión, apagarla, disminuir la luz de las pantallas, bajar la actividad durante la noche, hay una serie de factores asociados al comportamiento cotidiano de las personas que se pueden utilizar, pero igual hay otras herramientas que se pueden utilizar, que igual podemos intentar aplicar. Entonces yo, como lo que planteo es que partir por educar, educar, explicar, enseñar de un lenguaje mucho más aterrizado, mucho más sencillo a los usuarios. Yo sé que cuesta, como todos en la vida, todos aprendemos de manera distinta, todos somos menos o más porfiados en rangos distintos, entonces eso. ¿Y tú cómo crees que el ejercicio impacta positiva o negativamente, si quieres, veamos los dos, en el sueño de estas personas? Mira, yo creo que ahí radica como porque yo creé este Instagram, porque creo que ha ido poquito a poquito generando como adherencia de varias personas. El ejercicio físico, la actividad física, ha ido poco a poco demostrando de diferentes maneras que puede influir en el insomnio, en la calidad del sueño, en el sueño más profundo, y en mejorar de alguna manera este componente que no estamos viendo. Nosotros en Chile, y me siento súper orgulloso de decirlo, tenemos 2 kinesiólogas chilenas que publicaron una revisión sistemática con respecto a la prescripción de ejercicio físico en personas mayores, con respecto al insomnio, a la somnolencia diurna, hay algo más, y a la calidad del sueño. Y es súper interesante lo que concluyeron en esta revisión sistemática porque eh, plantearon una posible pauta de parámetros mediante FIT, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicios para poder prescribir en personas mayores. Y lo tengo en la página de Instagram para que lo busquen ahí. Está publicado el resumen por la autora original del artículo. Me hizo el resumen y lo publicamos. Eh, y en palabras sencillas y aterrizándolo un poquito a quizás personas que no se dedican tanto al ejercicio, es ejercicios de tipo aeróbico tienden a mostrar mucha mayor evidencia en intensidades de bajas a moderadas. Entonces, ese es no sé si el gol estándar, pero el que estaría más alto en la pirámide de recomendación de ejercicio cuando queremos generar algún tipo de impacto positivo en la calidad de sueño. Si bien otros autores han ido mostrando que quizás como el ejercicio de fuerza pudiese también generar beneficios, o en las actividades como el yoga, el tai chi, o ejercicios como la caminata, que es la actividad física en general, también han generado efectos positivos, sigue estando en primer lugar el ejercicio de tipo aeróbico, a intensidades bajas a moderadas en personas mayores. Entonces, lo que siento que es interesante es que ya, a pesar de que no es tanta, ya hay bastante evidencia de que nos está demostrando más o menos el posible camino o una posible herramienta de intervención. Lo que he intentado hacer con esto, y espero que resulte en algún punto, es mostrar esta información, mostrar esta evidencia para que los colegas, los profesionales de la actividad física pudiesen tomar parámetros, tomar ideas y poder aplicar a la población mayor. Porque, como te decía adelante, creo que la gran falta que nos hace es poder educar a la gente con respecto a los beneficios de uno como trabaja en esto, tiene el cerebro lavado de que hacer ejercicio es maravilloso, ¿cierto? Creo que estamos como que no, automáticamente, pero muchas personas mayores no es necesario que lleguen al consultorio o que lleguen ya a médico a consultar. Entonces, si podemos trabajar desde mucho antes o en contextos no médicos quizás, o clínicos, con personas mayores y poder involucrar este tipo de ejercicios para generar estas ganancias, aparte de la ganancia de fuerza, de flexibilidad, sino mejorar la calidad de sueño y disminuir la prevalencia de insomnio. Eso. Perfecto, mira. ¿Y tú qué recomendaciones mantendrías con respecto al ejercicio a cierta hora o cierto, no sé,
café puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son lo que de una u otra forma tú tuvieras esos resguardos y le comentas a tus pacientes? Mira, lo que intentamos hacer, y con respecto al horario, siento que es una duda que sale bien seguido. La, no he encontrado grandes artículos que me relacionen horarios del día con ejercicio físico en personas mayores. Pero si hay Perfecto. una rama de la, no sé si es una pseudociencia o no, y porque esté metiendo las patas con lo que estoy diciendo, pero está esto que se llama, no es cronobiología, no me acuerdo el término, pero intenta como explicar posiblemente en qué horarios del día pudiésemos hacer un poco más de actividad física con respecto a los cambios energéticos internos. Entonces las recomendaciones siempre son de día, ojalá más temprano, porque por razones un poco más obvias el ejercicio nos tiende a activar mucho. Y si lo hacemos durante la noche, no es algo beneficioso para ir a dormir inmediatamente. Entonces los beneficios tienden a ser un poco más a mediano, largo plazo. He tenido amigos o cercanos que me han dicho alguna vez, hoy no, es que dormí mal y me puse a hacer bicicleta en la noche para cansarme y dormir. Eso es lo peor que podemos hacer porque más que cansarnos inmediatamente hay una subida de energía súper potente que nos va a mantener mucho más despiertos. Entonces, Efectivamente. la recomendación muy general es que el ejercicio físico o la actividad física que estamos realizando sean etapas mucho más tempranas del día. Eh, y con respecto a eso, lo que sí hay mucha evidencia, contradictoria, pero hay mucha evidencia, con respecto a la exposición a la luz solar y al sueño. Entonces, si tomamos ese parámetro de que el sol, específicamente la ganancia de vitamina D por exponernos al sol, pudiesen aumentar el beneficio de dormir mejor, porque se ha demostrado que la vitamina D tiene efectos positivos sobre la liberación de melatonina durante la noche, sobre el sueño mucho más profundo y un montón de otras cosas más que la vitamina D está asociado, pero específicamente con sueño tiene bastantes efectos positivos. Entonces, si asociamos que una exposición relativamente prolongada a la luz solar en horarios de días que sea un poco más menos dañino al sol, como después de las 3 de la tarde o mucho más temprano antes de las 10 de la mañana, eh, mezclarlo con algún tipo de actividad física, ya sea de fuerza o trabajo aeróbico con exposición directa a la luz solar, tenemos estos dos factores potentes, ejercicio y exposición al sol, que en teoría podrían aumentar el efecto sobre el sueño. Entonces lo que hago es hacer que la gente que no me hace actividad física y cuando tengo que educar solamente y no evaluar ni prescribir, es camine al sol, camine, 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 váyase por el solcito, expóngase al sol a lo menos una media hora, échese bloqueador en la cara, pero no déjese despejados los brazos quizás para que la vitamina D del sol se pueda activar mediante la exposición, porque cuando nos echamos bloqueador no se activa, entonces se bloquea esta actividad. Entonces, de manera muy general, intento que la gente camine un paso relativamente rápido, donde se agite, se canse un poquitito, en presencia de luz solar. Eso, Perfecto. así lo intento aterrizar por lo menos. 30 minutos es tu recomendación. De 20 a 30 minutos, es como más o Perfecto. menos la recomendación diaria de exposición a luz solar, de manera general, ¿ah? Entonces Ya. eso lo mezclo con el tema del ejercicio físico. Y con respecto a las personas que ya les cuesta dormir, ¿qué nos recomiendas, por ejemplo, la melisa, esta, no sé, la melatonina propiamente tal? Mira, yo intento no meterme mucho en ese tema porque siento que está como todavía en tierra de nadie. El tema de la melatonina en algunos lugares se considera como una especie de medicamento, a pesar de que es una neurohormona que todos tenemos en el organismo. En algunos países se da solamente bajo indicación médica. Tengo entendido que muchos médicos en Chile están intentando, han intentado de que la melatonina sea bajo prescripción médica, pero en la actualidad eso no existe. Entonces, uno podría recomendar el consumo de melatonina, pero intento no meterme tanto en ese tema porque todavía siento que está en tierra de nadie. Con respecto al uso de hierbas como la melisa, la hoja de naranjo, si no me equivoco, nosotros por lo menos en el CESFAM tenemos el apoyo de una mediadora intercultural, que es una persona que sabe de medicina mapuche y nos apoya con respecto a este tipo de enseñanza para potenciar la actividad de mejor dormir. Perfecto. Y en tus programas, cuando tú estás trabajando los ejercicios, hablemos un poquito de qué ejercicio utilizas tú, por ejemplo.
Ya. Mira, ahí como te decía, nosotros, o te cuento un poquito para que se entienda, tenemos un piloto en APS, teníamos un piloto en APS antes de la pandemia, Ujú. que llevaba como 2 años, si no me equivoco, y estábamos en conjunto con un médico, una psicóloga, la mediadora intercultural y el kinesiólogo, que era yo. Entonces, hacíamos un grupo de sesiones grupales, durante 4 o 6 sesiones aproximadamente, donde nos íbamos rotando y íbamos haciendo diferentes actividades. Y la parte de ejercicio físico, si bien está toda esta parte donde les intento explicar a las personas, enseñarles de una manera un poco más sencilla de por qué debiésemos movernos con relación al sueño, o por qué es una herramienta para poder dormir mejor, eh, las actividades físicas son grupal. Y partiendo de ese punto, me entenderás que es súper complejo prescribir individualmente un ejercicio. Entonces, lo que intento hacer primero son las recomendaciones generales de actividad física durante el día. ¿Cómo podemos aumentar nuestra actividad física o cómo podemos incluir, aunque sea caminar un poquito más durante el día? Porque hay un Claro. montón de personas que prácticamente no se mueven, no porque no quieran, sino que quizás no entienden que es positivo para la vida. Y lo que hago ahí, mezclando un poco con la actividad del programa Más, intento trabajar muchos ejercicios que tienen que ver con extremidades inferiores, funcionalidad, quizás no siempre lo lleva a potencia cuando se puede, cuando hay tiempo, cuando el grupo de personas tiene las condiciones, lo lleva un poco a potencia, pero intento buscar actividades de ejercicios suaves con muchas repeticiones en el tiempo para poder llegar quizá a un valor un poco más aeróbico, ya sea ejercicio en silla, moviendo las piernas, moviendo los brazos, para intentar que nuestra frecuencia cardíaca se eleve sin generar tanto trabajo de fuerza ni en las piernas ni en los brazos. Entonces, por ese lado me intento ir siguiendo las recomendaciones de estos trabajos, de estas revisiones que recomiendan más el trabajo aeróbico, intensidad baja, moderada en personas mayores. Entonces, por ese lado me voy un poquito más, pero vuelvo a repetirte, no tengo un paciente o un usuario individual, sino que un grupo de personas que tienen malestares del dormir asociado, y ojo que no lo he dicho, asociado a problemas psiquiátricos o de salud mental. Entonces, por lo general, el trastorno del sueño en personas mayores pocas veces está solo. No es como que, No. llego porque bueno más, sino que está solo y está asociado a alguna condición de salud mental. Sí. Entonces hay un montón de medicamentos que van juntos además. Y no sé si alguna vez te ha pasado, y creo que nos ha pasado alguna vez, un día que te despertáis con bajo ánimo, creo que lo que menos queremos es hacer ejercicio. Entonces, eso tiende a ser igual un factor súper complejo de manejar, porque la gente, si bien van ahí porque necesitan ayuda, buscan ayuda, el hecho de que se motiven es complejo. Claro. Entonces, quizás como todas las herramientas sociales, habilidades blandas del que está a cargo, para intentar hacer que las personas se motiven o se muevan un poquito más. Yo por lo general Efectivamente. hago ejercicio con ellos, porque si los dejo ahí solo, no sé, siento que no, me muevo con ellos. Y hago los mismos ejercicios al lado de ellos sentados, porque si no, siento que no vale la pena. Sí, efectivamente. Yo he hecho clase de adulto mayor y sí van por varios temas, social. Muchas veces también hay que tener un ojo ahí y saber que de una u otra forma muchas veces se sienten solos o simplemente quieren conversar. Y ahí la herramienta o la Exacto, metodología con el ejercicio ayuda harto. Y una pregunta, exactamente. ¿cómo tú evalúas esa progresión con estas personas para poder saltar al siguiente ejercicio? No lo sé. Ya, mira, nosotros idealmente lo que intento hacer es utilizar los ejercicios como el SPPD o SPPD, no sé cómo lo conoces tú, que el Short Sí, Physical sí. Performance Battery, es lo único que sé decir en inglés y siempre digo lo mismo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta batería me entrega como un patrón de funcionalidad o anterior un rango de funcionalidad de acuerdo a un puntaje y uso mucho ese ejercicio de pararse y saltarse de la silla para ir viendo más o menos la ganancia de fuerza o la velocidad que se obtiene con respecto a la potencia. ¿Ya? Perfecto. A veces, y muy pocas veces, he tenido la posibilidad de tener saturómetro y poder ir viendo la frecuencia cardíaca y viendo en el momento más o menos en qué nivel estoy, pero vuelvo a repetirte, es súper complejo. Ujú. Intento hacer lo mejor que puedo en un contexto grupal, pero me cuesta. Si alguien me da la clave, que me hable, por favor, pero aún siento que es difícil. Muy Sí. difícil poder prescribir de manera grupal, sobre todo en un tipo de población que necesitas que
estemos constantemente ahí, estemos constantemente motivándolo. Ya, don Juan, levante esa pierna, ya, señora Bernarda, levante ese brazo. Entonces, estar constantemente ahí no lo pude dejar como tan solo, porque como te decía, Claro. el trastorno del sueño en Chile está muy asociado a problemas de salud mental. Entonces hay que ser súper empático, súper proactivo, súper al lado de ellos. Y yo en lo personal, no es que sea una persona más feliz del mundo, yo te estoy hablando harto aquí porque es un tema que me gusta, pero tampoco tiendo a hablar mucho. ¿Ya? Soy una persona súper callada, mis mejores amigos saben, ellos son los que hablan, yo soy el que escucho, pero bajo estas condiciones de trabajo uno como que tiene que hacerlo, tiene que hablar mucho más. Efectivamente. Entonces, eso. ¿Y no utilizas el Senior Fitness Test? ¿No te...? Me gusta mucho el Senior Fitness Test, pero lo encuentro muy largo. Entonces, Perfecto. bajo este contexto, que son muchas personas, el espacio que tengo igual no es tan pequeñito, es una sala igual bastante mediana, pero eh, no, por tiempo prefiero el SPPB o si utilizo el Senior Fitness Test, utilizo la prueba de pararse sentarse en la silla en 30 segundos, que esa parte sí me gusta muchísimo. Como te decía, tengo como una obsesión, fascinación con extremidades inferiores, fuerza en adultos mayores, así que como que siempre utilizo mucho este tipo de cosas. Mira, eso, alguien estaba escribiendo ahí, si quieren preguntar algo, pregunten. Del... Yo no sé todo, pero por último ahí con Felipe vamos haciendo una posible respuesta. Ay, Ya chabullamos. estamos ya, no, pero intentamos como Ah, basarnos en pero ciencia, en nuestra experiencia para poder responder alguna duda. efectivamente. Mira, otro que quería comentar y les quería comentar a las personas que están viendo ahora o que vayan a ver esto después, y algo que siempre digo y mis amigos más cercanos siempre me escuchan decir lo mismo, eh, una de las grandes pilares por lo que yo me quise meter en este tipo de cosas, mira, sale mi tía, tipo la tía que sale ahí, es que las personas mayores tienden a utilizar muchos medicamentos, ¿cierto? Todos sabemos, Sí. o todos tenemos que las personas mayores utilizan medicamentos. Entonces, el principal medicamento utilizado en Chile, o el gol estándar utilizado en Chile para dormir, son los benzodiazepinas o medicamentos hipnóticos. O más común, el clonazepam, el clona, ¿ya? Sí. Que si no lo consiguen en ese FAM, lo venden en la calle, La... se la consiguen en cualquier lado, en la feria. Y lamentablemente uno lo toma con humor, pero es súper triste pensar que este tipo de medicamentos, que son bajo una orden médica, se dan tan a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué pasa con estos medicamentos que se utilizan como tratamiento referencial para dormir? Es que son medicamentos que son tremendamente adictivos y en personas mayores tienden a tener un grupito de efectos adversos que son bastante importantes. Y lo último es que son súper tóxicos. Entonces, yo no sé por qué, yo no soy médico y intento meterme tanto en este tema, pero esto aquí a mí me hace mucho ruido. Muchos médicos prescriben medicamentos por más de 3 meses, por 6 meses, años, 12 años. He tenido usuarios, personas mayores con trastornos de sueño que llevan 12 años tomando benzodiazepina. Entonces, las recomendaciones generales desde la geriatría es que una persona mayor no debiese tomar benzodiazepinas por más de 3 meses. O eso, a veces hasta un mes la recomendación. Entonces, ya, ¿qué pasa? Ya es un medicamento tóxico y todo, pero los puntos importantes son los efectos adversos de estos medicamentos. Tienden a producir alteraciones en la movilidad porque dificultan la coordinación. Pueden producir somnolencia durante el día de acuerdo a si la dosis no se toma bien. Tienden a producir riesgo de caídas, que todos hemos escuchado en el adulto mayor que es súper peligroso, etcétera. Pero lo que más me interesa y lo que más me importa es que las benzodiazepinas pueden generar deterioros cognitivos, que son las fases previas a las demencias. Entonces, todo este tipo de intervención desde el ejercicio físico es para intentar disminuir el consumo de benzodiazepina en la población, intentar disminuir los efectos adversos, sobre todo en el trabajo de salud cognitiva, porque otra cosa, además, es que el mal dormir o los trastornos del sueño se han asociado a demencias tipo Alzheimer o demencias de cualquier tipo. Mira, hay un estudio súper brutal, que creo que aún no hago el resumen en el Instagram, que es un estudio que duró 12 años y evaluaron la arquitectura del sueño en personas mayores para ver cómo estaba las fases más superficiales, más profundas y el sueño REM, que es este sueño que se denomina movimiento rápido de ojo, porque todo el organismo está como en atonía, a excepción de los ojos que se tienden a hiperactivar.
Entonces, esta fase del sueño profundo, o la fase de sueño REM, es tan importante porque tiene que ver mucho con la memoria y, por ejemplo, con el consumo de azúcar durante la noche, tiene riesgo con la diabetes, y ya, pero ese es otro tema. Estamos hablando de la memoria. Entonces, eh, se demostró en este estudio de 12 años que las personas mayores que disminuían en un 1% la duración del sueño REM, aumentaban en un 8 a 9% la prevalencia de demencias. Entonces, por un 1% de disminución del sueño REM, tengo casi el 9% de aumento del riesgo de demencia. Entonces, si me disminuye el sueño REM 2-3%, va aumentando mucho la probabilidad de que la persona el día de mañana presente algún tipo de demencia. Y si mezclo que para dormir mal me están dando benzodiazepina, que como efecto adverso por un uso prolongado me puede generar deterioros cognitivos, tenemos la media bomba con respecto a la salud cognitiva en las personas mayores. Entonces, siento que desde la actividad física, esta intervención no farmacológica tiene fuerza para poder, y tiene, no sé cómo decirlo, tiene sustento necesario como para decir, hagamos algo con esto. Tenemos que hacer algo de alguna manera. Perfecto. Eso. Y bueno, hay que dejar claro que las horas perdidas de sueño no se recuperan nunca más en la vida. Sí, Eso es eso es súper. lo que tenemos que decir. De hecho, se puede decir que podemos variar con una siesta, sí, pero el sueño, por algo somos seres que trabajamos de día y de noche, descansamos. Exactamente. Cuéntanos un poquito de esas fases. Yo creo que es súper importante también determinarlas para que podamos entenderte un poquito más este tema. Sí, sí, de hecho pensaba decirlo al inicio, pero se me fue. No, Ya mira, tranquilo. acá no tengo ningún. Déjame ver, acá tenía un apoyo visual, por si acaso. Voy a ver si esto doy vuelta un poquito. Para que registrado que vi que algunos colegas habían hecho algo así. Entonces traje algo así. No sé si se alcanza a distinguir, pero mira, esto que mostramos acá son dos gráficos de manera general que muestran lo que se denomina arquitectura del sueño. Perfecto. Esto durante la noche, esta es una persona joven, esta es una persona adulta. Durante la noche, el comportamiento de la arquitectura del sueño no es lineal. No es que yo me quede dormido y duerma toda la noche parejo y después despierte. Claro. Lo interesante y lo bonito para mí de esto es que la arquitectura del sueño es cíclica. Entonces yo puede que esté despierto, me vaya quedando durmiendo, mis fases internamente van cambiando, y esto rojo acá representa el sueño REM o el sueño más profundo. Entonces durante la noche, depende de la literatura, vamos teniendo de 4 a 6 sueños REM por noche. Entonces, si vemos acá a la persona mayor en una condición relativamente normal, si bien la arquitectura va variando de fase 1, 2, 3, sueño REM, que es que salen un par, tienden a presentar altos despertares. Lo voy a acercar un poquitito. Esto arriba, en teoría, la curva más alta, o el pilar más alto, representa los despertares. Entonces una persona mayor tiende a despertarse con mucha más facilidad que una persona joven, desde lo normal, no por ser una enfermedad, pero a su vez los sueños REM tienden a ser más pequeñitos o más fragmentados, y ojo, esto es súper interesante, que se recomienda dormir horas continuas, no sé, 5 o 7 horas de sueño continuos, porque la primera noche, o la primera parte de la noche, tiende siempre a presentar sueños REM más pequeños, más cortos, y el sueño REM de la segunda parte de la noche tiende a ser mucho más prolongado. Entonces, los médicos o los autores siempre han ido recomendando de que cuando ojalá dormamos sean de horas continuas, se acepta ojalá 1 máximo 2 despertares durante la noche, que no signifique, por ejemplo, que me paro de la cama, me voy al sillón y después me vuelvo a acostar, porque eso ya te lo fragmenta el sueño. Entonces, este despertar donde yo despierto un poquitito, miro, me doy vuelta y sigo durmiendo, sería sano, sería aceptable. Pero interferirlo, cortar el sueño o dormir muy poquitas horas ya me va a modificar la cantidad de veces que yo puedo quizá llegar al sueño REM, la cantidad de veces que mi sueño REM va a ser cada vez más largo a medida que vaya entrando en la noche. Entonces, ¿y por qué hablo tanto del sueño REM? Porque, como te decía anteriormente, el sueño REM tiene mucha relación con diferentes enfermedades, como el deterioro cognitivo,
las demencias, el índice de azúcar en la sangre, porque se dice que, por ejemplo, en el sueño REM es donde se metaboliza la glucosa. Entonces, si una persona no durmió bien o no alcanzó a llegar al sueño REM, se afectaría inmediatamente al día siguiente la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, es un factor de riesgo tremendamente potente para la diabetes, que es una enfermedad súper frecuente, que tenemos políticas públicas de esto, pero el sueño no se toma, no se habla de sueño cuando hablamos con una persona con diabetes o una persona que se esconde el sueño. Creo que hicieron una pregunta ahí, ¿o no? Efectivamente. Justo lo iba a hacer yo, de hecho. Ya, dice, ¿qué opinas de los relojes que monitorean el sueño? ¿Serán útiles? Mira, yo en lo personal tengo uno. Me encuentro súper interesante lo que hace. Yo creo que no es lo ideal, pero sí te entregará como un aproximado. Yo en el tiempo que lo he usado, igual siento que de repente he tenido fallas porque he despertado y no me he marcado que desperté. Siento que no es un parámetro clínico para decirte, tú tienes el REM alterado y vamos a hacer algo. No, pero sí te puede servir como un indicador previo para decirte, cuántas horas dormí, quizá estuve continuo en la noche durmiendo, porque esto te hace como un aproximado de los posibles REM que tiene internamente, intentado buscar la explicación objetiva de cómo llegan a ese sueño REM, tomando quizá solamente la pulsera. Y las polisomnografías que te entregan estos gráficos que acabo de mostrar, la persona me parece un transformer con tantas conexiones que tiene puestas. Entonces, yo sí recomiendo, pero como un parámetro personal, no como un parámetro clínico, porque te puede entregar parámetros súper objetivos de la cantidad de horas que dormiste, de si fue un sueño continuo o no. Entonces ahí tú podrías decir, ya si fue un sueño continuo, no desperté, quizá en la segunda mitad de la noche mi cantidad de REM podrían haber estado un poco más elevado. Pero nada más de eso. No creo que sea algo mucho que te entregue mucha más información. Es súper interesante además porque te entregan como gráficas, te hacen como porcentajes, pero la verdad aún desconozco cómo hacen para llegar a todos esos valores. Sí, que en verdad se supone, yo por lo que tengo entendido, es que estos relojes al medir la frecuencia, o de una otra forma, estimar con estas lucecitas la frecuencia cardíaca se correlaciona con esta hormona del sueño que podría estar activado con la frecuencia cardíaca. Lo más probable que sea, porque creo que ese es el parámetro que tiene siempre activado por la frecuencia cardíaca, entonces quizás por ahí. Pero objetivamente, pucha, todos sabemos que la frecuencia cardíaca es muy variable, va a depender de muchos factores, entonces más aún si estamos durmiendo. Exactamente. Pero sí, yo eso mismo te voy a preguntar, ¿servirá? ¿Tú lo recomiendas? Así como derechamente. Yo lo recomiendo, pero como un parámetro tuyo, así como yo lo uso y veo cómo estoy durmiendo, pero no como una valoración objetiva para hacer una intervención en base a eso, no. Es como, bajo mi experiencia, para mí, sí, porque yo tengo una y la uso. Bueno, no la tengo cargada ahora, pero sí la he usado harto. Y por lo mismo, porque me da mucha curiosidad ver cómo medía esta gente. De hecho, en un curso que yo tomé, hablaban de esto un poquito del sueño, a los deportistas de alto rendimiento, que de otra forma les pasaban ciertos relojes, pero lo contrarrestaban con ciertas preguntas o entrevistas. Entonces, vamos a ver este gráfico, ¿cierto?, que sube o baja, y con las preguntas que le hacían de rigor. Entonces, ahí podrían decir, sí, vamos bien, no, el volumen hay que bajarlo, subirlo. Ahora, claramente, estamos, como tú decías, atención primaria, hay que aterrizarlo. Claro. ¿Cuántas personas tienen en tu programa? No sé, 10, 15, 20 personas. Pasarle un reloj a 15 20 personas. Yo creo que el día de mañana, cuando nosotros seamos los mayores, nosotros vamos a andar con una bandita y vamos a poder que nos esté evaluando, mira, dormí así. Sí. Pero a la población que tenemos actualmente siento que aún es complejo poder hacer eso. Y tus recomendaciones bajo tu experiencia, ¿ya? Porque aquí yo creo que es súper importante eso. ¿Cuáles son tus recomendaciones a las personas que hacen actividad física o a nosotros los profesionales que estamos trabajando también con ciertas personas y también nos llegan a adulto medio? ¿Recomendaciones en qué sentido? ¿Desde los ejercicios, los sueños? Eso mismo. Partamos primero por la fuerza, ¿cierto? Por la actividad física aeróbica y vamos después con las recomendaciones hacia el sueño. Mira, con respecto a la prescripción o posible prescripción, y tomándome solamente la teoría, la gran mayoría de recomendaciones tienen que ver con intensidades moderadas. Perfecto. Entonces, siento que
Para alguien que se dedica a trabajar con personas mayores, es como súper fácil el truco porque uno va al ejercicio, busca la literatura, intensidad moderada. Mm. Ya sea en fuerza en base a RM, ya sea en fuerza en base a repeticiones, ya sea en trabajo aeróbico en base a frecuencia cardíaca máxima, intensidad moderada es como lo máximo, o sea, el pico máximo que puedo llegar para trabajar. Las intensidades más altas o mucho más extremas, no es que no se recomienden, solamente que se intentan utilizar en personas mayores que hayan sido ya entrenadas a lo largo de la vida. Pero como vemos en el contexto que tenemos actualmente, la gran mayoría de personas que uno pudiese quizás atender tienden a ser personas que no han hecho ningún tipo de actividad física. Y con respecto al sueño o recomendaciones que podemos hacer, yo intento siempre que se tomen de la higiene del sueño, porque todos es como transversal. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, siempre toman los parámetros de higiene del sueño, que si bien acá no nos hablamos, pero hay un montonazo de ideas. Los terapeutas ocupacionales tienen como mucha experiencia con respecto a ese tema. Eh, y lo otro es intentar buscar dentro de esa higiene del sueño las posibles recomendaciones que nosotros podemos abarcar desde la ciencia del ejercicio, que son aumentar las caminatas, exponerse al sol, si son caminatas que sean caminatas más intensas, las típicas recomendaciones que damos a veces a personas pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, velocidad un poco más alta, que generamos una intensidad un poco más de agitación. Hay un test súper sencillo que es el TALC test, donde le pido a la persona que hable mientras está haciendo un ejercicio. Entonces, la recomendación que le doy para que sea súper aterrizado es que cuando salga a caminar al sol, con bloqueador solar, con los brazos ojalá descubiertos, las piernas descubiertas, para que el sol genere esta transformación de la vitamina D, camine rápido y sea capaz de decir su nombre completo en voz alta. Entonces, si está haciendo esta caminata intensa o relativamente rápida y es capaz de decir su nombre completo en voz alta, es que estoy dentro de una intensidad que es aceptable para mí. Pero si dentro de este ejercicio, de esta caminata, se le entrecorta al decir su nombre completo, debiese detenerse, bajar la intensidad, reposar. Entonces, siento que esto aún está dentro de la higiene del sueño, pero son como cositas más específicas con respecto al ejercicio físico. Y como te decía adelante, el tema de la vitamina D, si bien hay montonazo de estudios que hablan y han mezclado el tema, ha ido mostrando muchísimos beneficios con respecto a la calidad del sueño. Y no sé cuánto rato queda, pero lo digo súper rapidito. Hay un estudio súper interesante que es experimental, hecho en ratones, que le suplementaron melatonina a los ratones, que es esta neurohormona que se sintetiza más con la vitamina D, y los ratones que se les entregó melatonina tenían efectivamente menos riesgo de dormir mal y a la vez tenían menos riesgo de presentar demencia. Y Perfecto. los ratones que no recibieron melatonina y dormían mal aumentaban muchísimo las concentraciones de proteínas beta-amiloides, que son las proteínas que generan o están relacionadas con el Alzheimer. Entonces, la melatonina, si bien es un componente más médico para mí, podría quizás ayudarnos con la exposición al sol, a hacer de que las personas tengan menos demencia, duerman mucho mejor. Entonces, hay un montón de cosas, siento que la literatura cada vez saca más cosas y he intentado, como les decía, y la invitación es que puedan seguir el Instagram, ver las publicaciones, porque intento tomar de a poquito información que voy encontrando para poder subirla. De hecho, un colega antes me mandó, y le mando saludos, una asociación entre la exposición a la luz solar y los síntomas o signos de ansiedad o depresión. Entonces, cada vez está saliendo más información y la idea es poder juntarla y que la podamos utilizar. Efectivamente. Un saludo aquí a Eddie y a Diego Mendoza. Súper importante lo que estás diciendo porque yo creo que no le hemos dado la importancia porque mucha gente trabaja, muchas personas le dan la importancia al trabajo, tengo que producir. Efectivamente. Entonces estamos quitándole horas de sueño para poder trabajar. Entonces pues cuando llegamos a adulto mayor, chuta, llegamos con varios achaques. Pues. Entonces, más aún, este adulto mayor ya entendemos que de otra forma no hace actividad física bien porque le duele, le molesta. Y ahí un pequeño cuidado también con el ejercicio que, como tú decías, baja intensidad importante por el DOM que puede generar. Así que de aquí tenemos, podríamos estar también
seguir hablando Sí. como Pensé, 4 horas más. pensé que alcanzaba a hablar tanto rato, pero se me hizo cortito. Bueno, deja tu Instagram aquí invitado para que te hagan las preguntas, yo creo. Esto queda grabado después. Mira, el Instagram se llama Kinesiología del Dormir, o también lo pueden buscar como KDD. Creo que así aparece súper rápido. Entonces, lo invito a que puedan seguir, compartir. Hemos hecho diferentes actividades, esta es una de las que ha salido. A veces hay semanas que no he publicado porque es un poco complejo la creación del material audiovisual y subirlo y todo. Pero a medida que se puede, vamos a estar subiendo actividades o temas. Si tienen alguna duda o consulta, hábleme por interno, que la medida que puedo voy respondiendo. Hay muchos colegas que de repente me van comentando experiencias, y ha sido bastante interesante porque siento que hay mucha gente desde otros países inclusive que me han comentado, oye, hice esto, hoy tengo un paciente así, entonces creo que todos crecemos, nos enriquecemos todos. Efectivamente. Así que agradecerte, ahí estás. Agradecerte, Boris, por esta tremenda exposición que poco a poco ojalá que todos le tomemos el peso a esto, porque es una variable importantísima, ya sea a nivel atención primaria o a nivel ya sea personalizado, como trabajamos todos. Así Exactamente. que de verdad me gustó, me interesó mucho. De hecho, yo mismo te voy a hacer las preguntas después por interno Ah, y perfecto. agradecerte la disposición. Así que No, muchas gracias a gracias, ustedes Boris. por invitarme. Como te decía antes, veía hace mucho tiempo estos videos y ahora como que estoy acá. No más estoy en la tele. Bueno, así que muchas gracias. Muchas gracias, Matías, a ti por participar. Gracias, Así Matías. que cuídense, un saludo a todos, que estés bien, Ya Boris. pues, gracias Felipe, que estés muy bien. Muchas Nos gracias. veremos en otra entrevista. Acuérdate nada más.